Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. Señor Buscalia, usted toca un punto que es vital dentro de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada, la Convención de Palermo, que es quitarle ese poder a los grupos organizados que están copando la política, porque finalmente el 65% de las campañas electorales son financiadas por estos grupos, según la inteligencia militar en nuestro país. Nos acercamos pues a un estado político tomado por el narco. Es posible que haya este pacto entre partidos y más allá de izquierdas, de derechas, de centro, se podrán poner de acuerdo en nuestro país. En algunos lo hicieron, en Colombia lo hicieron y costó que el 30% de sus legisladores pusieran pie en la cárcel. Así es. O manos limpias en Italia, que también llegaron a ese consenso. Pero en nuestro país, donde hay partidos muy divididos y con pocos puntos de encuentro, ¿podrá llegar a hacerse? En el fondo, este problema no lo soluciona simplemente tirándole más soldados, policías y fiscales al problema. Tiene que haber un acuerdo político en donde cuando los políticos están entre la espada y la pared y los comienzan a asesinar los grupos criminales contrarios a los que los compraron, ahí se ponen las pilas y comienzan a aplicar estas medidas. Y el caso de Indonesia actualmente es ese. Estás viendo que en Indonesia se están aplicando las medidas. Indonesia, un país que viene de una dictadura, décadas, corrupción descontrolada. Fíjate tú que están tomando medidas y estás viendo ahora gobernadores en Indonesia siendo procesados. Con un sistema político capturado, tal como tú lo has descrito, no podés combatir a la delincuencia organizada. La delincuencia organizada te come a ti, te fagocita al Estado. Y hoy en día tenemos a un Estado mexicano que es como un rompecabezas, donde cada pedacito del Estado le pertenece a un grupo criminal legal o a un grupo criminal ilegal diferente, que se lo han comido como pirañas. A eso se le llama el efecto piraña, donde una fiscalía le pertenece a los Zetas y la policía del mismo estado le pertenece a Sinaloa y de repente tienes la Secretaría de Educación que le pertenece a un cartel sindical. Entonces el Estado está tan desmembrado que la mano derecha no sabe lo que está haciendo la mano izquierda y no puedes tener ninguna política pública implementada así. Estamos en el 2012, un año de elecciones, sí. Un año toral en la historia de nuestro país, sí. Y podemos llegar a tener la violencia en los políticos. En el 2010 asesinaron a una semana de las elecciones al candidato a la gubernatura en Tamaulipas, cualquier cantidad de presidentes municipales asesinados. ¿Podemos vivir en este año la sangre de los políticos derramada? Es muy posible que el caso del gobernador que usted menciona se multiplique y se generen escenarios de violencia cada vez mayores. La información que tenemos de nuestras evaluaciones de campo en 18 estados es que los grupos criminales están buscando posicionarse con mucha más amplitud entre los partidos políticos a nivel local y de entidades federativas. Podemos esperar que esa violencia aumente como producto de esa competencia entre grupos criminales que quieren asesinar a los políticos que le trabajan para el otro lado, para el adversario. Entonces, ese tipo de situaciones ha ocurrido en muchos otros países y se tiene que contener inmediatamente. Y la manera de contenerla es un pacto histórico, más allá de los resultados electorales, que comience por lo menos a controlar las versiones más obscenas de corrupción electoral. La FEPADE hoy en día, en donde la FEPADE la tenemos a nivel federal, los fiscales electorales están siendo inutilizados persiguiendo a gente pobre por falsificación de credencial de elector. Eso es una obscenidad. Tenemos a una fiscalía electoral que es la mejor financiada de todo el continente americano, sentadita ahí persiguiendo a gente pobre. Tienen que ponerse a trabajar con los órganos de inteligencia para identificar a las penetraciones de campañas electorales por parte de grupos criminales transnacionales. Y cuando digo transnacionales no me refiero solo a los mexicanos. Acá tienes a grupos criminales asiáticos y ucranianos operando en México, también comprando políticos y también comprando a funcionarios. Y luego, obviamente, si llega un gobierno a Los Pinos con un amplio margen de victoria electoral, llega con legitimidad,
Luego eso es una condición necesaria pero no suficiente como para poder ver que esa presidenta o presidente puede llamar a un pacto histórico entre todos los partidos para comenzar a hacer lo que se hizo en Colombia, en Italia, en Indonesia y muchos otros países anteriormente. Luego en el ámbito de la prevención social es muy importante de que existan gabinetes de seguridad humana a nivel federal, estatal y municipal para poder evitar que cientos de miles de jóvenes caigan como hormigas en pandillas que después son utilizadas por grupos criminales, que hacia la delincuencia futura. Es una realidad que en esa falta de prevención social ha ocasionado que niños entre 12 y 18 años tomen las armas y caigan al crimen organizado. Eso está sucediendo en México. Eso está sucediendo hoy y tenés en Zacatecas campos de entrenamiento que están utilizando los Zetas para entrenar a niños que son menores de 14 años. Los están drogando y enviando a asesinar gente. Que México se esté permitiendo, un país que ha sido referente internacional por sus instituciones, que se esté permitiendo esta realidad subsahariana en territorio mexicano es una vergüenza para los que han estado a cargo de estas administraciones federales y estatales. Y yo desafío a cualquiera de estos políticos que me diga que no es cierto, yo lo llevo a Zacatecas y les muestro estos lugares, que no puede ser que México esté en esta situación del subsahara africano. Tiene que reaccionar la clase política mexicana por el bien de este país. Si no, vamos a ir caminando hacia el abismo cada vez más. Señor Buscaglia, finalmente, y no puedo dejar ir la oportunidad, usted es un economista también. Para que un país crezca, tiene que haber inversión, tiene que haber un pacto, una alianza entre el sector privado y el Estado. A nuestro país le urge, estamos creciendo en un 3.5% anual, muy lento, pero nos encontramos con limitantes, tenemos monopolios todavía y el monopolio hace que no se crezca y cuando se hace, se haga de una forma lenta. Así es. Tenemos dos casos, el monopolio en telefonía y el duopolio en televisión con Televisa y TV Azteca. Además, la falta de inversión en Pemex. ¿Qué futuro tenemos en economía? ¿Ve que alguno de los candidatos perciba esto y que tenga realmente el empuje para llevar a un pacto también económico entre empresarios y estados? La presidenta o el presidente que llegue al Poder Ejecutivo y elabore una nueva política económica va a sufrir un costo político a muy corto plazo por irse contra estas mafias empresariales y carteles legales que han estado estrangulando el crecimiento económico de este país. Ahora, el costo económico, el costo político a corto plazo va a ser alto, pero a mediano y largo plazo esta presidenta o presidente va a establecer un hito histórico al permitir que este país comience a crecer. Tú no puedes, y es un sector que no mencionamos, el financiero, tener un sector financiero oligopólico, prebendario, un sector financiero que se dedica a exprimir a los consumidores y a los empresarios, a cobrarles créditos que son 3-4 veces más caros que en los países más desarrollados y pretender que los empresarios inviertan. No le llega el crédito a los pequeños empresarios, no pueden generar empleo, al no generar empleo no tienes prevención social y tienes más delincuencia. Tienes 900.000 jóvenes al año que se están incorporando al mercado laboral y tienes un presidente que está bailando porque genera 400.000 empleos. Es una comedia, por Dios. O sea, México tendría que estar creciendo al 8% anual, al menos, con el momento demográfico que está transitando México en este momento. Entonces, tenemos la razón por la cual estas políticas no se implementaron hasta ahora es porque el Estado, volviendo al tema inicial, está capturado por fragmentos, por carteles legales e ilegales. Y por lo tanto tú tienes en este momento instituciones del Estado al servicio de esos carteles y no se pueden elaborar políticas económicas que hagan a la competencia económica que todos los empresarios deberían amar. La competencia económica que todos estamos vociferando pero que pocos practican, esa competencia económica es la que genera riqueza sin parangón y es lo que les espera a México, un futuro brillante, si se llega a permitir esa competencia en todos los ámbitos, en los sectores más claves de esta economía. Señor Buscaglia, por último y de una manera muy breve, México es un país rico en historia, un pilar de la humanidad, pero ¿cómo lo ve usted a corto plazo? México hoy es un gigante herido. Es un gran gigante herido, es un gigante herido que puede superar a Brasil, puede superar a países asiáticos con facilidad. Ese gigante herido va a despertar
va a volver a transitar un camino de desarrollo social y económico una vez que su clase política se encuentre entre la espada y la pared y sufra las consecuencias de sus acciones a corto plazo. Eso va a suceder. Y cuando eso suceda, cuando existe ese pacto político y esa reacción social que yo mencionaba antes, de abajo hacia arriba, México va a volver a ser el referente histórico que siempre fue. Señor Buscaglia, un auténtico gusto y placer haber tenido esta oportunidad de conocer sus conceptos, de platicar con usted. Le agradezco la atención para el público de Análisis. Es un honor estar con ustedes. Saludos a Durango. Felicidades. Muy amable. Gracias. Mantente informado las 24 horas. Síguenos por internet. Análisispolitico.com. Continuamos.